¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar que lo he titulado El arte de aprender a aprender. Vamos a estar durante 40-50 minutos hablando de técnicas de estudio que de verdad funcionan, cuestionándonos cómo la experiencia la hemos de dejar a un lado y hemos de abogar por la evidencia científica. Y hay mucho estudiado en cuanto a técnicas de estudio. Y bueno, ahora me voy a presentar, eso lo primero, soy Diego. Ahora os voy a contar un poquito mi trayectoria, por qué hago estas cosas. Obviamente os voy a explicar también la estructura de este webinar, como digo, unos 40 minutitos que vamos a estar por aquí, donde primero voy a poner de manifiesto la importancia de utilizar técnicas de estudio y hacer caso a lo que nos dice la ciencia para no matar moscas a cañonazos. Luego os voy a presentar tres técnicas de estudio, tres técnicas, una con mucha aplicación práctica para que hoy mismo ya empecéis a aplicar. Y por último os voy a presentar mi formación de técnicas de estudio que, bueno, vais a ver todo lo que tiene, pago único y vais a disfrutarla de por vida. Así que si os parece vamos a empezar y he llamado a este webinar El arte de aprender a aprender por un motivo, únicamente. Para mí es lo más importante, es la competencia más importante que no solo tenemos que aprender como docentes, como estudiantes, como opositores, sino que también hemos de transmitir a nuestro alumnado. Aquella persona que sabe aprender a aprender lo tiene ganado todo en la vida, porque va a tener esa proactividad de poder formarse, de poder aprender cualquier cosa, y en esta era de la información esta competencia es sin duda la más potente. Así que si os parece vamos a empezar, espero que os guste, espero que os aporte y que me deis esta pequeña oportunidad. Quiero empezar con esta cita. ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de exigirte lo mejor de ti? Epicteto. Hace mucho tiempo, desde que descubrí el entrenamiento deliberado, que es ponerte objetivos, es el intentar ir un pasito más allá, intentar hacer las cosas distintas, el estudio, las formaciones, el apalancarme a gente que sabe mucho más que yo y aprender de ellos e intentar llevarlo a mis formaciones, etcétera, etcétera, como que me cambió la perspectiva de las cosas. Y creo que es muy, muy importante, si eres opositor, si eres estudiante, que te cambie el chip de la cabeza en ese sentido, que digas, yo siempre vengo haciendo esto en la universidad, en bachillerato, vengo estudiando así, pero puede que haya otra forma de estudiar más eficiente, puede que haya una serie de técnicas que no me hayan explicado y que pueda aplicar y que así tenga más sentido mis sesiones de estudio. Pues seguramente es que sí, para eso estoy. Entonces, siguiendo Epicteto, vamos a exigirnos lo máximo, pero no esforzándonos al máximo, perdón, sino afilando el hacha como de verdad requiere. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy Diego, siempre me presento igual, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Hace 5 años que me saqué la plaza de funcionario. Os cuento un poco mi proceso de oposición. Yo saqué un 10 en el tema, saqué un 9,5 en el supuesto práctico y en la parte práctica, y saqué un 10 en la programación didáctica. Hice muchas cosas mal. Yo era el clásico estudiante que se dedicó a transcribir todo el temario, más de 25 temas, no, mejor dicho, 25 temas me los transcribí en 20 caras cada uno de los temas. Perdí muchísimo tiempo estudiando de manera ineficiente, pero menos mal que a mes y medio o incluso 2 meses antes de la oposición cambié el chip, me formé y desde ahí pues empecé a ver resultados en el tema de la evocación, que ahora hablaremos, en el tema del active recall, en el tema de los simulacros, en el entrenamiento deliberado. Y creo que desde ahí, cuando le di sentido a mi estudio y cuando de verdad después con mis formaciones y con todo lo que divulgo lo apliqué, me di cuenta que las técnicas de estudio pues tienen sentido y que se pueden aplicar, y de verdad que aunque al principio te suene raro, tienen mucha, pero que mucha utilidad. Y bueno, por así decirlo, llevo unos 5 años trabajando de docente, de primaria. Llevo también 5 años divulgando, no, mejor dicho, menos, 3 años divulgando en redes. Tengo un podcast de oposiciones en el que comparto todo lo que aprendo, que se llama Oposiciones de Educación. Tengo también una cuenta de Instagram, que es la que más comparte en cuanto a oposiciones de educación. Tengo una formación de metodologías activas y la semana pasada saqué otra formación sobre técnicas de estudio. Aparte también tengo otra formación de Oposita Diferente y de 101 trucos para sacar la plaza, un poquito para que veáis el bagaje.
todas estas formaciones han pasado muchos alumnos y alumnas y creo que un poco es lo que me sustenta en este mundo en el que toda la gente pues puede aportar ciertas cosas, pero quizá no con el recorrido que os comento. Entonces, bueno, desde que me saqué la plaza yo no me quise quedar ahí. Me encanta aprender, me encanta mejorar en todos los aspectos a nivel de comunicación, de técnicas de estudio, y utilizo el podcast y utilizo las redes simplemente para eso, de modo egoísta. Todo lo que aprendo lo enseño y así cuando lo enseño lo aprendo por dos. También me encanta el ejercicio, me encanta el entrenamiento y un poco es eso. Mi vida es bastante aburrida. Aprender, mejorar, ejercitarme y poquito más. Y bueno, el ocio que tenemos todos, pero cada vez menos, no sé, porque mi ocio también es el aprendizaje y la mejora. Vale, Diego, no seas aburrido. Vale, ya empiezo. Y bueno, vamos a empezar ya. Me voy a poner aquí a la derecha. ¿Por qué técnicas de estudio? Esto ya lo hice en el anterior webinar, pero lo vuelvo a comentar. En oposiciones de educación, quizá no pasa como otras oposiciones, que los alumnos, los opositores utilizan técnicas de estudio, y como no utilizan técnicas de estudio y siempre estamos empoderando a las oposiciones que se han profesionalizado, que cada vez hay gente más preparada, que tenemos más información a nuestro alcance, pues bien, no todo el mundo está utilizando técnicas de estudio. ¿Qué pasa con aquellos que sí que utilicen técnicas de estudio y le den sentido a su estudio? Que van a tener una ventaja competitiva respecto a los que no, porque van a tener menos ansiedad. Se han visto estudios que aquellas personas que de verdad entienden cómo aplicar las técnicas de estudio y cómo aplicar algunas de las técnicas que vais a ver ahora, tienen incluso menos ansiedad, tienen más tiempo para repasar, tienen más tiempo para centrarse en la parte práctica. Entonces, las oposiciones se han profesionalizado y creo que es un buen momento para aplicar técnicas de estudio y de esta forma pues ser diferentes al opositor medio que está estudiando como viene estudiando en bachiller, en la universidad, y para una oposición ya os digo que esto no es útil. En segundo lugar, Chema Lázaro el otro día dijo una cita que rápidamente la compartí por Twitter y por Instagram, y nos vino a decir, no sé si conocéis a Chema Lázaro, es uno de los mayores divulgadores de neurociencia y neurodidáctica en concreto dentro del panorama nacional, y vino a comentar que es muy importante que los docentes no empecemos a opinar desde la experiencia y lo hagamos desde la evidencia. Entonces, hay mucho estudiado en cuanto a técnicas de estudio, en cuanto a cómo aprende el cerebro, en cuanto a cómo olvida. Vamos a aprovecharnos de ello. No simplemente vamos a llevar a nuestra programación las metodologías activas porque nos lo dice la neurociencia, sino que vamos a aplicar en nuestro propio proceso. Y un poco el lema de mi formación de técnicas de estudio, el lema de este webinar, es que todos los docentes, todos los opositores nos piden muchas formaciones, incluso opositores se forman por encima de la media para tener más másters, para tener más formación y alcanzar ese baremo del 40%. Y yo me niego a que estos docentes no sepan estudiar una oposición. Y por esto surge este curso. Mirad lo que dice Stanislas Dehaene, o como se diga. Nadie nos explicó las reglas que hacen que el cerebro memorice y comprenda, o por el contrario, olvide y se equivoque. Es una pena porque los datos abundan. Sabemos cómo el cerebro aprende, sabemos cómo la curva del olvido azota cuando pasa una semana, cuando pasa un mes y cuando pasa un día. Con todo este ambiente, con todo este contexto, vamos a aplicar lo que tenemos a nuestro alcance. Basta ya de una educación basada en experiencias y vamos a una educación y a una forma de estudiar basada en evidencias. Y vamos ya, no quiero hacer más rollo. Primero, 3 técnicas de estudio, o más bien aquí serían 6 técnicas de estudio que estoy seguro que utilicéis en vuestro día a día y no funcionan. Hace poco salió una revisión bibliográfica de más de 15 técnicas de estudio, donde se vieron qué técnicas de estudio tenían una utilidad alta y cuáles tenían una utilidad baja. Y mirad lo que nos dijeron, que releer. El otro día fui a la biblioteca y esto lo vi muchísimo. El 90% de los estudiantes estaban releyendo. Pues bien, releer es una de las técnicas de estudio con una utilidad más baja. Transcribir el temario, más de lo mismo. Más de lo mismo. No estoy diciendo que esto no tenga sentido y no se pueda hacer bien, pero normalmente nadie nos forma a releer el tema como es debido, nadie nos forma a transcribir como es debido. Subrayar lo mismo, subrayar. Como no sepamos subrayar, estamos perdiendo el tiempo. Como no sepamos resumir y
estemos resumiendo continuamente con el temario delante o estemos transcribiendo el temario. Yo es que estudio muy bien escribiendo. Si no le damos un sentido, os aseguro que de verdad no le estamos sacando partido a estas técnicas. Que estas técnicas de estudio nos dice la ciencia que tienen una utilidad baja. Pero claro, a los grupos que se estudiaron no les habían formado en cómo trabajarlas. Y dentro de mi formación, dentro de mi curso de técnicas de estudio, cada técnica está estudiada y está llevada a cabo de una forma concreta para de verdad no olvidar lo que se está trabajando. Y eso es lo que intentamos buscar en estas propuestas. Lo mismo, subrayar y resumir, salió que tenía una utilidad baja. La mnemotecnia verbal, los acrónimos, los acrósticos, de la forma que se viene utilizando, lo mismo. Y hacer esquemas e incluso hacer mapas conceptuales, como no tengas un plan y sepas meterlo en el tiempo correspondiente, todo esto nos dice la ciencia que son técnicas de estudio de utilidad baja, de utilidad escasa. Claro, y dirás, Diego, ¿por qué dice esto? Si muchos estudiantes han sacado plaza utilizando únicamente estas técnicas. Claro, porque las comparan con las mejores, las comparan con las más estudiadas. Entonces, tendrá su utilidad en un momento determinado, pero como siempre vamos a darle sentido, vamos a saber cómo utilizarlas y vamos a saber en qué momento utilizarlas. ¿En qué momento utilizarlas? Así que de nuevo, vamos a dejar de matar moscas a cañonazos. Vamos a ver ahora ya la parte práctica del webinar, cómo podemos maximizar nuestras horas de estudio y ser eficientes. El otro día lo hablaba con José Ángel. Una oposición de educación en concreto, una oposición incluso de sanidad en concreto, no se necesita estudiar todos los días 5, 6, 7 u 8 horas. Se necesita estudiar 3 horas, 2 horas de media, pero con foco. Y te estoy hablando de estudio real, de estudio eficiente. Y ahora vamos a ver cómo. Primera técnica, bueno, quería destacar primero esta cita, que para eso utilizamos técnicas de estudio. La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. Si nosotros tenemos técnicas de estudio, vamos a esforzarnos, obviamente, porque el estudio requiere un esfuerzo y de hecho la base de esto es que cuanto más esfuerzo cognitivo, cuanto más salgamos de nuestra zona de confort a la hora de estudiar, es decir, que hagamos menos resúmenes y quizá intentemos hacer más simulacros, más vamos a recordar. Y eso, a la larga, nos ahorra esfuerzo. Así que vamos con ello, Pomodoro, seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis utilizado la técnica de Pomodoro. Bien, sabéis que Pomodoro es aplicarse durante 25 minutos de estudio con foco, una única tarea, 25 minutos de estudio y luego pues descansar 5 minutos. O puedes estudiar 50 minutos si tienes más foco y luego puedes descansar 10 minutos. Vale, vamos a sacarle el máximo partido a esta técnica de estudio, que de hecho te predispone a utilizar mejor el tiempo, pero primero de todo, individualiza. Que no te condicione y que no te marque el pomodoro a simplemente estudiar 25 minutos y descansar 5. Porque si estás en flow, es decir, si estás de verdad inmerso en tus apuntes, sacando buenas creatividades, sacando buenas propuestas, resumiendo con este vídeo, quizá debes hacer pomodoros más largos. Y para eso te debes conocer. Yo me acuerdo que mis primeros pomodoros eran igual de una hora y 20, y luego me pegaba el bajón. Después de esa hora y 20, yo descansaba 15 minutos y el siguiente era de 50 minutos y luego descansaba 10 minutos y el siguiente ya igual tenía que hacer 45, 7, una cosa así. Individualiza los pomodoros, entiende tu forma óptima de concentración y de aplicación en cuanto al estudio, pero no lo dejes a la suerte. No, es que la técnica de pomodoro me dice 25-5, claro, obviamente tienes que descansar, pero conócete para que entiendas que dentro del estudio no hay fórmulas mágicas. Así que por favor vamos a aplicar con sentido y vamos a darle pues la eficiencia que requiere. Por otro lado, fija en tu planificación así. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del tema, para ser tremendamente concretos, que estamos en un momento en el que nos encantan las generalidades, yo utilizo metodologías activas, yo estudio 8 horas, vale, vas a estudiar 3 horas y vas a llevarlo a tu planning y vas a decir, voy a hacer 4 pomodoros de 50 minutos y 10 de descanso. Y así de verdad, voy a saber que ese tema 4 me va a costar 4 pomodoros y los 40 minutos de descanso correspondientes. Pero de verdad, cuando vayamos afinando la planificación, vamos a ser muy específicos. Vamos a saber, teniendo flexibilidad a medio plazo y a largo plazo, pero a la hora de ponernos esos pomodoros, que nos sirva para planificarnos el tema. Y veréis, conforme pase el tiempo, que ya un tema vas a decir, vale, este tema me lo voy a estudiar en 8 pomodoros. Tengo 3 días, pues en esos 3 días me voy a hacer
2 pomodoros y 2 pomodoros de 50 minutos y uno último de 40 minutos. Y veréis cómo en el curso de técnicas de estudio, en cada pomodoro podemos aplicar una técnica de estudio en concreto y podemos darle sentido a este plan. Pero de nuevo, esto lo hilo con el tercer punto para sacarle el máximo partido al pomodoro. La ley de Parkinson. Fecha de caducidad en los temas. Yo tengo una visión a largo plazo de que quiero llegar un mes antes del examen con 24 temas estudiados, con 23 temas estudiados, con 30 si eres de secundaria estudiados. Perfecto. Entonces tengo que deconstruir y le tengo que poner fecha de caducidad al estudio del tema. Claro, obviamente luego va a haber un sistema de repasos que arrastre y que rescate aquello que no me sea al 100%. Por eso, si yo cojo una velocidad crucero de cada 8 días, me estudio un tema con las estrategias correspondientes, que luego os comentaré también lo que tenemos dentro del curso. Si yo me estudio un tema, tengo que cortar. Imaginaos, yo empiezo en 8 días, de lunes a lunes, me voy a estudiar un tema. Pues el 8º día o el 7º día, yo ya corto. No, es que Diego, no me lo sé. Ya, pero es que tengo que tener una visión a largo plazo, porque esto le ha pasado a muchos opositores que han llegado a junio y han acrecentado su estrés, no porque se acerca el examen, que ya tienes altas tasas de estrés, de ansiedad y demás, sino que han añadido la variante de necesito estudiar 10 temas más porque me he planificado muy mal, necesito acabar la programación y necesito hacer 10 supuestos más. No, para eso necesitamos poner fecha de caducidad a los temas y tener un sistema de repasos que nos ayude. Y esto del sistema de repasos obviamente está también dentro de la formación de técnicas de estudio. Entrenamiento deliberado. ¿Qué quiere decir deliberado? Que no lo hagamos siempre igual, que nos pongamos un objetivo. Quiero ir a por el tema 6, que en educación física es de capacidades físicas básicas, porque quiero aprender a llevar juegos que les guste a mi grupo clase y que de verdad se formen en capacidades físicas básicas. En primaria me toca el tema de la evaluación. Quiero de verdad, con el estudio de este tema, con que me sumerjan en este tema, el objetivo de entender cómo hay que evaluar, entender que la evaluación es mejora, entender cuáles son los instrumentos de evaluación que más funcionan en relación a la evaluación formativa. Quiere decir que en la sesión de estudio, para nosotros mismos, nos pongamos un objetivo en concreto y así también hacer más dinámica este estudio, que no sea simplemente, no, hoy martes por la tarde me toca estudiar el tema 5, vale, me toca estudiar el tema 5 en 4 pomodoros, en el tema 5 quiero hacerme muy bueno en evaluación y de hecho luego igual por la noche busco algo en cuanto a evaluación y así le voy dando sentido a mi forma de estudiar. Pero mirad cómo cambia, de hacer pomodoros porque sí, a individualizar, a llevarlo en concreto a tu planificación, a poner fecha de caducidad a tus temas y a ponerte un objetivo en cada sesión de estudio. Siempre lo digo, me gusta mucho la filosofía del Cholo Simeone, no cómo juega y lo agresivo que es muchas veces, sino el partido a partido, Tú como opositor no mires a 8 meses, mira sesión de estudio a sesión de estudio. ¿Cómo lo puedo hacer para optimizar mis formas de estudio? ¿Cómo lo puedo hacer para darlo todo en esta próxima sesión de 3 horas? Y así, sesión a sesión, cada sesión bien hecha te va a acercar más a la plaza. Póntelo un juego. Cada sesión bien hecha, un poquito más cerca de la plaza. Cada sesión que desperdicies, cada sesión que te vayas a largo plazo a todo lo que te queda, quizá estás más lejos de la plaza. Así que igual desde ahí lo podemos optimizar. El otro día hablé con José Ángel, que es el creador del podcast de oposiciones de sanidad, también un experto. De hecho, yo hace 5 años, cuando oposité, me respaldé y me apalanqué a todo lo que él compartía en el podcast. Luego, cuando me saqué la plaza, creé mi podcast de oposiciones de educación. Pero bueno, lo que os quiero decir, tuvimos una charla que también os la recomiendo, os la dejaré en las notas del programa, y salió esta técnica de estudio que él llevaba en su academia y quiero traerosla. Para mí es muy, muy potente. Y la técnica de estudio está basada en evidencias científicas porque se basa en la TIF-Recall, que es al final la técnica de estudio que más funciona y que luego vamos a ver 8 aplicaciones prácticas de cómo estudiar con sentido. Pero la hoja preestudio, es lo siguiente. Tú antes de ponerte a estudiar un tema, tenemos que tener la mente abierta, ¿eh? Esto os va a romper quizá algún patrón. Antes de empezar a estudiar un tema, me voy a coger una hoja, un folio. Me voy a leer el tema en 5 o 10 minutos, una lectura superficial. A la vez de leerme el tema, voy a apuntar todos los epígrafes importantes, voy a apuntar todas las ideas clave que haya sacado de esa lectura rápida y voy a relacionar esos epígrafes, esas ideas clave, los que pueda relacionar, con los conocimientos previos y con esa hoja preestudio,
voy a intentar decirlo después de esos 5 o 10 minutos de lectura y después de la escritura de la hoja preestudio, con epígrafes, ideas clave y conocimientos previos, voy a intentar decir lo que se me ha quedado. Y dirás, Diego, en 10 minutos, en 15 minutos no se me ha quedado nada. Bueno, lo voy a intentar decir. Y luego, una vez que lo haya dicho, si hay puntos que no sé decir nada, obviamente no pasa nada, estamos al principio, me voy a poner ya a hacer 2 lecturas más analíticas y ya empezaré a subrayar o ya empezaré a hacer lo correspondiente. Y ya podré incluso completar esa hoja preestudio. Pero de esta manera, ¿qué conseguimos? Primero, entrenar y desarrollar la capacidad que más tenemos que evolucionar a lo largo de nuestro estudio, que es la evocación, es decir, rescatar de la memoria y exteriorizarlo. Segundo, cuando nos pongamos a leer de una forma más analítica, de una forma más concreta, como hemos hecho esa hoja preestudio, vamos a tener como la mirada y la energía mucho más dirigida. Y tercero, eso después de las 2 lecturas, vamos a hacer un repaso activo, es decir, vamos a intentar decirme otra vez el tema sin mirarlo, y ahora sí, voy a hacer un repaso instantáneo de la hoja preestudio y del tema, y voy a apuntar todo lo que se me ha olvidado. Con eso, con esa primera base de estudio, incluso esto nos lo podemos guardar para repasos correspondientes, os aseguro que vais a olvidar mucho menos. Repasamos. Hago una lectura rápida y me hago mi hoja preestudio, con los epígrafes, con las ideas clave que haya extraído, incluso esas relaciones con conocimientos previos, porque nos dice en la memoria que cuanto más conocimientos previos tengamos de ese propio tema, menos vamos a olvidar. Si no tenemos conocimientos previos, pues nada, habrá temas que sí, otros temas que no. Bien, luego me voy a poner a leerlo y a subrayar de una forma muy filtrada, si queréis, lo más importante, me lo leo en media hora, 2 veces, y después de esas 2 lecturas, voy a descansar 2 o 3 minutos, voy a dejar el tema a un lado, y voy a intentar decirlo otra vez. A la hora de decirlo, ahora veremos esta técnica de estudio, cómo se llama, que es el Active Recall, spoiler, vamos a comprobar lo que me sé y lo que no me sé, voy a completar la hoja de estudio con más ideas clave y con lo que se me ha olvidado, y entonces yo ya seguiré con las técnicas de estudio correspondientes. Pero solo haciendo esta pequeña técnica, de verdad, probadla, porque os aseguro que ya le vais a dar mucho más sentido desde el principio a vuestro estudio. Y esto es mucho más eficiente que leer, releer. Y de nuevo, no me hagáis hojas diógenes, que luego me guardo todas las hojas y no utilizo ninguna. Si me hago la hoja preestudio y luego la completo con las 2 evocaciones correspondientes, esa hoja preestudio me la voy a guardar para mis repasos concurrentes. Así que espero que empecemos a aplicar esta propuesta, que es muy, pero que muy útil. Y ahora vamos ya directamente con la técnica de estudio por excelencia, el Active Recall, o en castellano, que suena un poco más raro, el repaso activo. ¿Por qué digo educación basada en evidencias? Porque hay multitud de estudios, dentro del curso vais a tener multitud de referencias bibliográficas que amparan esta técnica. El repaso activo, de una forma muy sencilla, es lo que os vengo diciendo. Me intento leer el tema y ya desde el principio, sin mirar el tema, intento contar lo que me sé, intento escribir lo que me sé. Puedo hacer repaso activo en forma de escritura, repaso activo en forma de autoexplicación, repaso activo en forma de recitar de manera literal. Pero ya estoy forzando lo que os he dicho. Cada vez que pongamos esfuerzo cognitivo a nuestro estudio, es decir, que huyamos de la relectura, huyamos de técnicas donde tenemos mucho apunte a nuestro alcance y mirándolo, vamos a recordar más. Y el Active Recall es eso. Y es la técnica de estudio que de verdad, más amparada y más evidencia científica tiene, como el suplemento de la creatina o el suplemento de cafeína. Son suplementos que tienen mucha evidencia científica, pues esta sería la técnica de estudio por excelencia. Y ahora vamos a ver en total 8 aplicaciones prácticas, 8 aplicaciones que desde ya podéis llevar a vuestro estudio y que vais a ver cómo vais a olvidar mucho menos. El estudio que he puesto aquí de Karpike y Bloom de 2011 venía a comparar estudiantes que se dedicaban simplemente a leer, releer y releer, otros estudiantes que se dedicaban a leer y hacer resúmenes, otros estudiantes que se dedicaban, un tercer grupo que se dedicaba a leer y hacer mapas conceptuales, y el último grupo que se dedicaba a leer, intentar repasar, hacer ese repaso activo y volver a leer. Incluso hacía menos lecturas que los otros grupos.
Y luego se vio en distintos exámenes, en distintas pruebas, una prueba más literal, otra prueba más de inferencias, de intentar relacionar el contenido, y otra prueba incluso de hacer mapas conceptuales, se vio que en las tres, el grupo, incluso con menos tiempo, que había hecho repaso activo, que había hecho active recall, que había intentado desde el principio contar con sus palabras o decir de memoria aquello que había leído, había recordado más a largo plazo. Obviamente te estarás preguntando, Diego, esto quizá no es suficiente, tiene que haber un sistema de repasos, pero la clave es que os esforcéis desde un principio y a lo largo del tiempo a intentar recordar. Y luego, después de ese repaso activo, en el estudio, obviamente, vamos a repasar activo y luego podemos aplicar la técnica Feynman, que es repaso activo, intento ver si lo he dicho bien e intento completar lo que he dicho mal para que no se me olvide y luego sigo estudiando para que afianzar eso que se me ha olvidado y hacer otro repaso activo. Eso funciona increíble, increíble. Entonces, 8 aplicaciones de este repaso activo que creo que os podéis llevar ya para vuestras oposiciones, para vuestro estudio. La primera, lectura rápida. Lo que os he comentado sería la hoja preestudio. Hago una pequeña lectura rápida y ya desde el primer minuto me intento hacer bueno en la evocación, en el repaso activo. Si me hago muy bueno en la evocación y en explicar con mis propias palabras los conceptos, el día del examen voy a tener una facilidad de rescatar de la memoria espectacular. Segunda aplicación práctica de este Active Recall, el repaso pausado. Es decir, yo me estudio un epígrafe, en vez de estudiarme 5 epígrafes y hacer el repaso activo, me estudio un epígrafe, descanso 2 minutos e intento decírmelo. Compruebo lo que me he dicho, me apunto lo que se me ha olvidado y sigo. Y así lo hago, digamos, pausándolo. También puedo hacerlo con pausas más largas. Y puedo aquí, esto lo explico más en el curso, pero llevar la repetición espaciada. Por la mañana estudiar un tema, intentar evocarlo, dejar todo el mediodía, incluso toda la tarde, y por la noche, antes de acabar mi sesión de estudio, a las 8 o las 7 de la tarde, intentar evocarlo de nuevo y ver lo que me acuerdo. Pues podría ser el repaso pausado, también funciona bien. Tercera forma de aplicar el Active Recall o el repaso activo es crear preguntas. En ese esfuerzo cognitivo que os hablo, de salir de la zona de confort, de esforzarnos frente al contenido que tenemos, de aprender a aprender, podemos hacer de cada epígrafe, sacar las ideas clave y convertir ese epígrafe en 3 o 4 preguntas que me evoquen ese contenido como tal. Imaginaros, yo me leo un contenido sobre autoestima y veo, no sé, educación emocional, palabra clave, autonomía, otra palabra clave, suicidio, otra palabra clave, competencia emocional, otra palabra clave, objetivo de etapa, tal, como 4 o 5 palabras clave, y eso me lo convierto en 3, 4, 5 preguntas. Y en esas 3 o 4 o 5 preguntas, al convertir ese epígrafe en preguntas, estoy haciendo ese esfuerzo cognitivo y cuando me toca hacer el repaso activo, yo simplemente me veo la pregunta e intento contestarla. ¿Cuáles son las características de, no sé, de la educación emocional? ¿Cuáles son los objetivos de etapa relacionados con la autoestima? ¿Qué nos dice la Loe en cuanto a autoestima y emociones? ¿Vale? Como que 4 o 5 preguntas y ya veréis que con ese esfuerzo de hacer la pregunta, de intentar hacer el repaso activo y contestarla y de luego volver a repasar y completarlo, vais a olvidar mucho menos. Cuarta aplicación práctica de un verdadero estudiante con sentido y que se basa en la ciencia, el repaso instantáneo. Mirad, he hecho aquí un ya te como o esta comida instantánea que en 2 o 3 minutos la tienes, que básicamente se basa en acabar de estudiar el tema, acabar de estudiar los epígrafes y al segundo me intento hacer un repaso activo, intento contarlo con mis palabras. En vez de dejar repaso pausado o un tiempo, al segundo. Lo intento decir y de nuevo, intento comprobar y puedo seguir estudiando, puedo poner fecha límite. Vamos a ver más aplicaciones prácticas. Flashcards, me puedo hacer flashcards con las ideas clave. Si un tema tiene 5 epígrafes, imagínate, me hago yo 5 tarjetitas, de cada tema tengo 5 tarjetitas y en cada tarjetita por el reverso tiene la pregunta y por el adverso las palabras clave o el contenido que argumenta esa pregunta. Sería otra forma de repaso activo. Voy a ir, usa tu equipo. Vamos a dejar el examínate en último lugar. Usa tu equipo, que sería intentar crear un binomio de opositores o un equipo de opositores en el que os reunáis, aunque sea una vez por semana, e intentéis repasar sin mirar el tema, repasar y completarlo entre vosotros
cada uno de los temas o cada uno de los bloques de temas que toque esa semana o si toca tema supuesto. Pero poder hacer el repaso con otra persona que cuando acabes te lo complemente y tú también escuchar con distintas palabras ese mismo tema y eso te va a hacer esforzarte de nuevo cognitivamente, utilizar metáforas, incluso ponerte al nivel de conciencia de tus compañeros de oposiciones para que entiendan el tema. Y eso, te aseguro, y eso que funciona increíble. Yo en concreto en mi oposición tenía un trinomio de opositores en el que de forma recurrente cada semana, cada 10 días nos reuníamos por WhatsApp e intentábamos contarnos los distintos temas y lo completábamos, hacíamos un repaso activo, por así decirlo. Por último, evoca por bloques. Evoca por bloques es lo mismo. Lo que podemos hacer es el epígrafe como tal, taparlo con un post-it y nosotros cuando estudiemos el tema intentar decirlo o intentar escribir cuando tapo ese epígrafe las palabras clave y luego comprobar. Cojo, repaso instantáneo, compruebo y veo en lo que me he equivocado. Lo completo con rotulador para que me salpique la cara y es otra forma de estudiar de manera activa. Y por último, otra de las técnicas dentro del Active Recall que más funcionan y por eso hemos de enterrar que hacer simulacros es perder el tiempo, es la realización de condiciones reales de examen, en este caso hacer simulacros con el tiempo estipulado y medirnos y evaluarnos cada X tiempo. Cada X tiempo. Quizá un primer momento de 2-3 meses de formación no empezaría con los simulacros, pero luego a partir de ahí, ya de manera recurrente, 7-15 días, intentar evocar, intentar hacer esos simulacros donde se vea todo esto de verdad. Así que sería otra forma de técnica de estudio muy activa y muy basada con el Active Recall. Así que bueno, repasando un poquito, espero que os esté aportando. Voy a dejar un espacio de 30 segundos para digerir lo que hemos dicho. Primero, podemos utilizar Pomodoro, es una forma de predisponer a la eficiencia, pero de nuevo, con sentido. Aquí la clave desde hace meses es que a todo lo que hagamos le hemos de dar una estrategia y un sentido. Segundo, lo que hemos comentado, ¿os acordáis? La hoja preestudio, para luego, después del estudio, completarla. Y tercero, el poder del Active Recall o de los repasos activos o de salir de esa zona de confort, repasar, completar y seguir repasando. Y el poder de los simulacros, obviamente. Diego, no me has dicho nada que no sabía. Ya, pero no lo estás aplicando. Sí que lo aplico, no lo estás aplicando de forma consistente. De verdad, esto es la base para darle sentido a tu estudio. De verdad, espero que te haya aportado. Y a partir de aquí, sí que me gustaría que me dejases unos minutitos para presentarte mi curso de técnicas de estudio, en el que he estado trabajando más de un año, formándome con los mejores, leyendo como un cosaco a Héctor Ruiz, a neurociencia. No sé si conocéis a Héctor Ruiz, es uno de los mayores divulgadores en cuanto a cerebro, en cuanto a memoria, a Ignacio Estrada. He leído multitud de cosas para traeros las mejores técnicas de estudio, analizarlas y sobre todo darle una aplicación práctica para que os saquéis vuestras oposiciones y para que no olvidéis. Os cuento un poco lo que os vais a encontrar. Ya, spoiler, el curso vale 80 euros hasta finales de octubre, pago único 80 euros y tenéis acceso a todo esto. Un módulo que se llama Bases para memorizar, la ciencia del olvido, donde os voy a ayudar a maximizar vuestra concentración, rituales para descansar mejor, nutrición para que optimicéis a nivel de suplementos y a nivel de alimentación vuestra memoria, cómo optimizar vuestros descansos a corto, medio y largo plazo, cómo llevar esto de la evocación y del repaso activo desde la ciencia. ¿Qué dice la ciencia de más de 15 técnicas de estudio estudiadas, valga la redundancia? Luego, un segundo módulo donde analizo 12 técnicas de estudio en concreto, subrayado, resumen, técnica de la cadena, técnica del viaje, palacio de la memoria, repaso activo, pues método Cornell, un montón de técnicas de estudio que podéis aplicar desde el minuto 1, como este webinar, y en eso me baso. Técnicas de estudio explicadas, que nos dice la ciencia y con ejemplos prácticos de cómo lo podemos llevar a nuestra oposición. Tercer bloque, tercer módulo sobre sistema de repasos. Si no repasamos, vamos a olvidar. Hay momentos críticos, hay distintos sistemas de repasos según el momento. Lo tratamos todo y os doy claves para llevarlo desde el segundo 1. Un módulo que nos sale aquí de planificación y organización del estudio según tu caso, de verdad. Te quedan 3 meses, te quedan 6 meses, te quedan 9 meses, te quedan 8 meses.
¿Tienes hijos? ¿Tienes muy poco tiempo? Vamos a ver cómo podemos aplicar estas técnicas de estudio para que le des sentido. Un módulo, y aquí viene la diferenciación, para el tema de oposiciones. ¿Cómo puede estudiar, según la ciencia, un algoritmo que he creado yo de 8 pasos para estudiar cada uno de los apartados y para no tomar decisiones? Yo ya tengo la estructura clara de cómo estudiar el tema, yo lo sigo y ya sé que sigo esto, sigo mi sistema de repasos, el día del examen voy a olvidar mucho menos. Un módulo en cuanto a legislación, en cuanto a citas, en cuanto a bibliografía. Técnicas de estudio con ejemplos prácticos del OMLOE, de competencias, de objetivos de etapa, para que no olvidéis. El supuesto práctico, lo mismo. Técnicas de estudio aplicadas al supuesto práctico para que no olvidéis esas propuestas. Programación de unidades didácticas. Aquí he creado un palacio de la memoria para que no olvidéis ninguna de las unidades didácticas ni ninguna de las exposiciones. Al final yo os voy a dar muchas herramientas, os voy a enseñar a pescar, pero también os voy a dar ejemplos prácticos porque entiendo que hay muy poco tiempo. Y esto también os viene como anillo al dedo a aquellas personas que tenéis poco tiempo para estudiar, para ser más eficientes y para que vayáis encontrando esa eficacia. Lo que os he comentado, propuesta de planificación según época. He contado con José Ángel, con el chico que os he comentado que tiene un podcast y es un divulgador en cuanto a memoria espectacular. He contado con Ana, que tiene hijos, que divulga en redes, que es profesora, que oposita. He contado otro módulo con, llevamos de momento 6 opositores que cuentan su experiencia, que se han sacado a la plaza, cuentan su experiencia desde las técnicas de estudio que han hecho en cada momento, para que podáis empatizar con ellos y veáis en qué momento estéis y veáis qué podéis hacer. Como digo, propuestas de planificación a 6-9 meses vista, a medio año, a 3 meses, incluso qué hacer el último mes para llegar pletóricos al día del examen. No exhaustos, sino pletóricos. Y este es mi compromiso. A las personas que entren antes del 31 de octubre, os estoy dejando el enlace en YouTube, a las personas que entren antes del 31 de octubre van a tener todos estos bonus. El Palacio de la Memoria para aplicarlo a la exposición didáctica, con un ejemplo concreto. El algoritmo que he creado yo del tema, un algoritmo creado desde cero del tema para que no toméis ninguna decisión y sepáis cómo encarar cada uno de los temas. Los casos de éxito de opositores. Trackers adaptados. He hecho un OPO-tracker del tema para que, utilizando las técnicas de estudio que os propongo, vayáis marcando. No de, me lo he repasado 8 veces, lo he leído 50. No, no, eso a mí no me sirve. ¿Qué técnicas de estudio has utilizado? ¿Cómo has repasado a largo plazo, a medio plazo y corto plazo? Y aquí viene otro bonus espectacular. La comunidad privada que hemos creado en Discord, donde estructuramos todas las dudas, donde quedamos para estudiar, donde hay grupos de apoyo moral para crear un equipo y para que muchas de las técnicas de estudio nos complementemos entre nosotros y nosotras. Así que en la comunidad privada que he creado de Discord creo que es de lo más potente que tiene el curso. Y lo mejor de todo, pago único de 80 euros, que os estoy dejando el enlace en la descripción, y podéis entrar de por vida. Podéis entrar de por vida. Os lo voy a enseñar. Esto veréis cuando entréis al curso. La hoja de ruta, aquí la comunidad privada para dudas y estudio de Discord para entrar directamente, bases para memorizar, aquí 10 temas en cuanto a lo que os he comentado de qué dice la ciencia y tener las cosas muy claras para que apliquéis vosotros, planificación. Aquí he hecho yo personalmente una masterclass de planificación a largo plazo según la ciencia, la importancia de los hábitos, cómo llevar el sistema de repasos, lo que os he comentado de Ana, también está por ahí José Ángel. Técnicas de estudio, 12 técnicas de estudio, incluso técnicas de estudio que estoy seguro que no habéis hablado, no habéis escuchado mucho hablar de ellas, como el código fonético, aplicadas a educación o aplicadas a vuestra oposición. Módulo del tema, donde os traigo distintas técnicas para tener una estrategia a largo plazo, módulo del supuesto práctico, de la programación didáctica de su exposición, memorizando la legislación y bibliografía, entrenamiento deliberado, estudiando leyes de forma literal, ejemplo de memorización de leyes, cómo memorizar bibliografía, y os traigo ejemplos de cómo memorizar algunos libros, experiencias de opositores con técnicas de estudio, dando clase de forma memorable. Este es un módulo para aquellos docentes que de verdad quieren dar clase con 8 aplicaciones muy concretas a la hora de evaluar, que esto lo podéis llevar incluso a vuestra programación para diferenciaros. Que no olvide vuestra clase, o sea, cómo podemos crear un tipo de sesión para que aquellos contenidos, aquellas competencias que se trabajen se recuerden mucho más a largo plazo. Y bueno, aquí este módulo que está en construcción,
donde tenéis tutoriales de aplicaciones como tal, y este módulo que ha hecho completo José Ángel para aquellos opositores que se dediquen solo al tipo test. Pero bueno, el resto es todo para oposiciones de educación y esto lo ha hecho José Ángel por si entra alguien de tipo test. Entonces, nada, no sé si tenéis alguna pregunta en cuestión. Yo simplemente deciros que aprovechéis la oferta. De verdad, aprovechéis la oferta porque luego va a subir a 100 euros. A partir de noviembre va a valer 100 euros y luego veréis que cuando pase de noviembre lo voy a volver a subir. No sé si habéis visto otras formaciones de técnicas de estudio, pero está muy barata, o sea, es un complemento al final de vuestra preparación y he querido democratizarlo para que entre la mayoría de personas. Y nada, deciros eso, que ahora si queréis, os dejo el enlace para que lo compréis o para que le echéis un vistazo y nos vamos a ver un ratito, si os parece, nos vamos a ver un ratito, 20 minutitos, media horita en Instagram y contesto alguna pregunta por si os queda alguna pregunta de esta formación o tenéis alguna pregunta de vuestro estudio y así puedo individualizar incluso más. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os espero en siguientes webinars. Me encantaría veros a todos y a todas dentro de la formación. De verdad que construyamos ahí un equipo potente de docentes y opositores para dejar huella, tanto a nuestro alumnado como dentro de nuestras formaciones y nos vemos muy prontito. De verdad, muchísimas gracias por la confianza.